Bueno, vámonos. ¿Quién sigue? Acuario. Claro, también pueden cimentarse o estar en procesos de crecimiento. Yo creo que siempre los signos están creciendo, estamos creciendo en algún área, a veces más en una que en otra, pero siempre estamos en eso. Acuario, yo creo que hay acuarios del zodiaco por ahí. Acuario, su planeta regente que es Urano, está siendo tocado hoy, sábado 4 por Marte. Marte, todos sabemos que Marte es el gran acelerador. Marte, cuando hace conjunción con un planeta transpersonal, como que lo invita a correr la maratón. Marte pasando por un signo o tocando un planeta, lo invita a que se acelere, a que se mueva más de lo normal. ¿Cuándo vamos a volver a tener a Marte en conjunción con Urano? Hasta dentro de 2 años. Entonces, esto que está viviendo Acuario lo va a empezar o va a tener una reforma o va a tener un upgrade o va a tener una mejora por allá en el 2028. La próxima conjunción de Marte y Urano será en el año 2028. Por ahora, 2026, y justo hoy, que es la conjunción partil, para ser más exactos, hoy sábado 4 de julio, pues aprovechen que Marte está acelerando los procesos en su vida. Esto es importante que Acuario sepa y diga, bueno, priorizo mi vida y a qué le doy velocidad. Recuerda que para preguntas personales siempre es mucho mejor tener una lectura en privado conmigo, donde vamos a ver los tránsitos, carta natal, progresión solar y también la revolución solar. A algo le debes dar velocidad. Marte está diciendo, dele velocidad a esto. Algo requiere de tu presencia, algo requiere de mayor habilidad, algo requiere de ser mucho más directo con ese pensamiento, algo te está pidiendo la vida que aceleres más hacia esa zona. Entonces, ahí es donde vale la pena que ustedes, sobre todo en el áreas de la comunicación, sobre todo en áreas, acelerar un poquitico más en áreas de lo que a ustedes les gusta, les apasiona. Hay una excelente puesta en la cena que se abre a partir de hoy, sábado literal, y esta es una semana que los convoca como a moverse mucho en cuanto a masa, a ideas, a creatividad, a hacer mucho más ahí. ¿Qué valdría la pena? Fíjate, Acuario, esta semana, ¿qué vienes postergando? ¿O cuál es tu procrastinación? ¿Dónde vienes como muy mental y esto después, y esto después, y esto después, y lo voy a hacer? Y como que ahora ese Marte dice, no, ya deje de procrastinar y hagámoslo. Hagámoslo, así no sea perfecto. Hagámoslo y miremos qué va a salir, ¿no? ¿Qué sale de allí? ¿Cuáles son los fuertes desafíos? Porque esto es una energía muy bonita y se puede interpretar como grandes facilidades. Quirón en cuadratura a Plutón y Quirón en cuadratura a Júpiter y a su vez Júpiter en oposición a Plutón. Bueno, este juego, esto traducido en un lenguaje lo que hablábamos. Quirón cuando está cuadrante tanto a lo destructivo que es Plutón y cuadrante hacia las opciones de vida que da Júpiter y estos dos a su vez en conflicto es aprender a mediar. No todo está hecho, no todo tiene que ser perfecto, no es que no haya nada, pero tampoco es que tengamos todo, ¿sí? Acuario, ahí es donde necesitas utilizar tu libertad de pensamiento, utilizar ese Marte en Géminis, utilizar eso para poder discernir qué tengo, qué me falta, qué deseo, qué cosas son sueños y qué cosas son fantasías. Claro, las fantasías nunca se van a hacer realidad, es lo que está diciendo Quirón en Tauro. Eso es una fantasía y las fantasías nunca se hacen realidad. Los sueños sí se pueden hacer realidad. Entonces, esto está invitándole a Acuario, de cuenta qué tienes, qué sueños se pueden cumplir, qué definitivamente se sale de mi radar. Y eso es una cuadratura también típica de Quirón hacia Plutón y Júpiter, que se me sale. Que a lo mejor Acuario quiera llegar hasta allá, como es un signo tan abierto, tan expansivo, y a lo mejor, claro, pueda llegar hasta allá, pero ahorita es llegar hasta aquí. Es como que la vida también le está poniendo esos límites de no dejes que todo se quede tan abierto, que todo se quede tan volcánico, porque a veces estos trígonos tan fluidos entre Plutón y entre Marte y Acuario, como que lo dejan todo en el aire. Pero Quirón también está pidiendo aterricemos algo y seamos conscientes de cuáles son las fantasías y de cuáles son los sueños y de qué sueños pueden ser logrables a corto, mediano y largo plazo, como para que la energía no quede tan así. Eso es lo que habla ese aspecto astrológico que se vuelve como una T cuadrada, que de otra parte lo podemos interpretar como una T cuadrada. Júpiter en tensión a Plutón desde Leo
que es muy ambicioso y es como Acuario quererse comer el mundo, pero al mismo tiempo una T cuadrada con Quirón que dice sí, pero o falta esto, o falta lo otro, o todavía no estamos a ese nivel, o todavía debemos preparar una cosa, no es que no hagas, sí empieza a ser, pero no tan grande. No sé si me entiendo, no sé si me doy a entender. Pregunto, ¿no? Esto es pregunta, no sé si logro mi objetivo de poder traducir y darme a entender con este aspecto, con esta T cuadrada que ofrece Júpiter-Plutón en relación a Quirón en Tauro. Ustedes me dicen si esto se entiende. Exacto, me dicen por acá en TikTok, sí, maestro, se entiende perfectamente. Bueno, qué alegría vernos los sábados. Sábados, todos los sábados estamos hablando de astrología para cada uno de los signos desde la mirada psicológica y analizando un poquitico más qué nos va invitando el universo también con estas posiciones.